El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando a Isabel le llegó el tiempo del parto, dio a luz un hijo varón. Sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. A los 8 días llegaron para la circuncisión del niño y querían ponerle el mismo nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre del niño dijo: no hay que ponerle el nombre de Juan. Los demás le decían: pero no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre. Por señas le preguntaron a Zacarías qué nombre quería ponerle. Él pidió una tablilla encerada y, para sorpresa de todos, escribió: su nombre es Juan. Al instante recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y la noticia se difundió por toda la región montañosa de Judea. Y cuantos la oían se quedaban pensativos y decían: ¿qué irá a ser de ese niño? Pues se veía cómo la mano de Dios lo conducía. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, el lunes leímos el pasaje bíblico en el Evangelio del anuncio del ángel. El martes, la visita de María a su prima Santa Isabel. El miércoles, ayer, veíamos todo lo que tenía que ver con la respuesta del saludo de la Santísima Virgen, de Santa Isabel a la Virgencita, y cómo la Santísima Virgen exulta en gozo, alegría, con el Magnificat, ese himno tan precioso donde ella, la humilde, reconoce su humildad y glorifica a Dios por toda su creación, por toda la bondad, por toda la misericordia, por la forma tan especial como ha ido haciendo toda su obra, como ha ido sacando adelante la historia de la salvación del pueblo de Israel y de cada uno de nosotros. Hoy el texto bíblico continúa con esa secuencia. Hoy ya nos presenta el nacimiento de Juan el Bautista. Mañana vivimos el nacimiento del niño Jesús. Entonces, la secuencia de las lecturas nos van indicando en esta última semana todo el proceso de nuestra salvación, todo el proceso que por gracia de Dios hemos llevado a cabo los seres humanos para que se vaya cumpliendo la voluntad del Señor y siempre se vaya fortaleciendo el caminar del pueblo santo hacia el encuentro con el Señor Jesús. Y este texto bíblico que San Lucas nos presenta hoy es un texto con algunas situaciones particulares. Una, pues que como la más sobresaliente en estos casos, es el acontecimiento del nombre de Juan, porque dentro de los parientes de Santa Isabel y de Zacarías no había ninguno que se llamase Juan. Entonces por eso llamaba la atención. Pero recordemos muy bien que cuando Zacarías queda mudo en el templo, cuando el ángel le anuncia a Zacarías que Santa Isabel va a dar a luz un hijo, Zacarías se burla porque Isabel es una anciana. No le cabe en la cabeza al ser humano
es probablemente lo mismo que nosotros hubiéramos hecho, habernos reído, haber pensado que era una tontería, un sueño, una visión, cualquier situación por el estilo, pero que no cuadraba en la realidad del ser humano. Entonces, por haberse burlado, Zacarías queda mudo. Pero el ángel le dice: a ese hijo lo vas a llamar Juan. Será el precursor del Señor y él tendrá que allanar el camino del Mesías. Zacarías queda mudo y él guarda en su corazón todo eso, muy probablemente, con toda seguridad. En su momento, así como en este caso, pide una tablilla, le pudo haber explicado a Santa Isabel que el nombre del niño tenía que ser Juan. Eso por un lado, porque Juan fue el anuncio del ángel a Zacarías, que ese debía ser el nombre. Pero viene algo mucho más hermoso, queridos hermanos. Dice: sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. Ahí está el segundo argumento por qué se tenía que llamar Juan. Sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella. Y es que el nombre de Juan significa eso: el Señor ha tenido misericordia. Eso significa el nombre de Juan. Por lo tanto, era el nombre y no había más de otra. Pero era un acontecimiento en aquel momento, porque siempre se ponía el nombre del abuelo en el primer hijo, luego el nombre del papá, luego el nombre del abuelo, luego el nombre del papá, y así sucesivamente cuantos hijos se habían tenido o se tuviesen. Entonces, queridos hermanos, queda claro para nosotros que el nombre de Juan es por gracia y misericordia de Dios, para demostrarle al ser humano que Dios ha tenido misericordia y es real. No tuvo solamente misericordia con Zacarías, no tuvo solamente misericordia con Santa Isabel, no, ha tenido misericordia con el pueblo de Israel, que necesitaba un precursor, que necesitaba quien bautizara, quien allanara los caminos, quien pudiera administrar el bautismo al mismo autor del bautismo, al Señor Jesús. Dios ha tenido misericordia contigo y conmigo. Es que deberíamos de estar gozosos, alegres, felices, al igual que cuando llegan al templo a circuncidarlo. Lo llevaban 8 días después de haber nacido a circuncidar, a purificar. Tú y yo nos tenemos que purificar, nos tenemos que santificar, al igual que lo hizo Juan, para poder continuar el resto de su vida y su ministerio, propagando el evangelio, hablándole a las naciones, hablándole a los integrantes del pueblo de la gracia que Dios le regalaba, bautizando con agua, pero que después sería el mismo Señor Jesucristo que después de recibir el bautismo con agua, bautizara a Juan con Espíritu Santo. Y de ahí en adelante para todos nosotros. ¿Cómo no va a haber misericordia de Dios para nosotros? ¿Cómo no ha de tener misericordia el Señor con nosotros cuando nos ha regalado ese camino precioso que allanó Juan, que construyó Juan? Es el mismo camino que todos los seres humanos tenemos que recorrer, irnos al desierto, ser bautizados, llegar a evangelizar y a buscar siempre
la santidad, a poder reconocer dentro de toda la gente, dentro de toda la sociedad, quién es Dios. He ahí el Cordero de Dios, el único que quita los pecados del mundo. Ese es al que yo he venido a anunciar, por ese es el que yo he venido a construir el camino. A ese es al que yo no merezco ni siquiera desatarle las sandalias de los pies. Hijos, yo creo que este texto bíblico tiene mucho para nosotros. Siempre he pensado que el nombre que nosotros llevamos tiene mucho significado para nuestra historia, para la historia de la familia, para mi historia personal, para la historia de los padres. Siempre es, queridos hermanos, por gracia de Dios, que confluyen el querer del Padre y el querer de la Madre a través de sus ángeles custodios y en comunión perfecta con el Espíritu Santo de Dios, para que llevemos el nombre que hace parte de nuestra historia, que el Señor ha querido, para que nosotros vamos contribuyendo a la construcción del caminar de mis padres, de mis familiares, de toda una comunidad y de toda la iglesia. Es algo supremamente bonito, queridos hermanos. Yo creo que ese gesto de cuando le preguntan a Zacarías, todos asombrados, asustados, porque Santa Isabel dice, no, el nombre es Juan, y le preguntan a él por señas, cuéntanos, ¿cuál es el nombre? Y él pide una tablilla encerada y escribe ahí, su nombre es Juan. Eso, queridos hermanos, es uno tener la valentía de certificar que la palabra que Dios nos ha regalado se cumplirá. Es tener la valentía de que lo que hay acá escrito yo lo puedo mostrar con fe, con esperanza, con toda la certeza de que esto que está escrito acá se cumplirá. Y esto, ante la realidad que nosotros vivimos, queridos hermanos, tiene que ser muy edificante, muy fortalecedora para poder continuar el caminar, porque ante una sociedad que todo lo niega, ante una sociedad que no tiene fe, que nada cree, que pone en duda todo y más las verdades de la fe, hoy Zacarías nos da una prueba auténtica de que todo lo que Dios nos ha revelado por medio de la palabra se cumplirá. Caminemos pues con fe y con esperanza hacia el encuentro con el niño Jesús. Ya mañana nacerá el niño Jesús y nacerá en los pesebres, y todos los pesebres lo vamos a tener, lo vamos a ver. Pero se los aseguro, queridos hermanos, donde el Señor Jesús quiere nacer es en tu corazón y en el mío. Nos queda un día o nos quedan 2 días, este y el de mañana. El niño Jesús nacerá a medianoche. Pidámosle al Todopoderoso, por medio de su niño Jesús que va a nacer, que nos regale la humildad del niño, la mansedumbre de un niño, pero de ese niño que es Dios, de ese niño Jesús que quiere nacer en nuestros corazones, y que el deseo de nosotros, al menos de hoy a mañana, es que Él se quede para siempre acompañándonos. Que nosotros, como la Santísima Virgen María, seamos llenos de gracia, como Zacarías, se nos suelte la lengua para poder proclamar que el Señor Jesús es Dios y que ha hecho en nosotros el milagro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,